Es ingeniero industrial y estudiante del Master of Science in Logistics Management de Florida Institute of Technology en Melbourne, Florida, Estados Unidos. También él es profesor de la escuela en las áreas de producción y simulación. Él es instructor de Black Belt y Green Belt en posgrado. También es consultor de diseño y evaluación de modelos de cadena de abastecimiento en las áreas de farmacéutica, de salud colombianas. Él posee una amplia experiencia en el diseño de procesos de atención a primer nivel en salud y en aplicación de Balance Scorecard para análisis logísticos hospitalarios. También es conferencista internacional en logística y diseño de cadena de abastecimiento. Entonces, nada, profe, te doy la palabra. Bueno, buenas noches a todos los que están por acá. Ya ahora voy a tratar de configurar la cámara. Me disculpan entonces unos minutos mientras la puedo cuadrar. Estoy con unos problemas técnicos acá, pero sin embargo, por ahora, pues vamos arrancando con la charla para no demorarnos más. Bueno, la idea, digamos, de este elemento, ese tema de diseño de cadenas, es un tema que, bueno, me encanta muchísimo. Estoy trabajando, llevo ya casi ya voy a completar por lo menos unos 22, 23 años de experiencia precisamente en todos estos temas de estrategia de logística. Y recientemente acabo de terminar un proyecto, ahorita hace un par de semanas, con la Organización Panamericana de la Salud, en la cual logramos rediseñar toda la cadena de abastecimiento para la distribución de vacunas, de medicamentos, de insumos médicos en LATAM, en Latinoamérica. Entonces, menciono esto porque la primera pregunta, digamos, que nos puede surgir acá sobre estos temas de cadenas y demás, es entender por qué esto es importante hoy en día y cuál es la relevancia que tiene. Y lo que quiero explicarles un poquito en esta charla también es cómo va a ser ese curso que vamos a hacer, que pensamos hacer aquí con la Escuela de Ingeniería, en relación con un tema que es absolutamente relevante hoy y cómo podemos utilizar algunas herramientas que nos van a permitir testear estas estrategias de suministro en diferentes frentes, por decirlo de alguna forma. Entonces, este ejercicio pues va a ser muy interesante, muy atractivo. Ya les mostraré un poco hasta dónde podemos llegar con algunos análisis relativamente sencillos que nos pueden ayudar a entender mucho mejor la problemática de nuestras empresas en materia de abastecimiento. Y cuando les hablo de abastecimiento, esto implica muchas más cosas que solamente el abastecimiento. Estamos hablando acá ya, por ejemplo, de elementos relacionados con el inventario, de elementos relacionados con las compras, de elementos relacionados con la planeación de demanda. Y por eso varios de los elementos que les quiero mostrar acá también tienen que ver un poco con estas herramientas que nos vienen llegando dentro de esa llamada Industria 4.0, y hoy ya hablamos de hecho Industria 5.0 en logística o Logística 5.0. Y parte del tema va a qué herramientas hay hoy que podemos utilizar para mejorar de una manera fuerte y total estos ejercicios que estamos haciendo nosotros hoy por hoy en las empresas. Entonces, un poco, digamos, quiero llevarlos de la mano a entender cuáles son las decisiones que nosotros tomamos en diseño de cadenas, ¿sí? Cuáles son esos elementos que hay allí. Y a partir de esto, cómo nosotros podemos entonces armar un set de herramientas para responder a esas decisiones de una manera más efectiva y de una manera, pues obviamente, que nos permita generar resultados tanto en el corto como en el largo plazo, porque esto es un tema, de hecho, en la planeación de las compañías más de mediano y largo plazo que de corto. Estos análisis, por ejemplo, diseños de cadenas, nosotros no los iniciamos o no los pensamos para mirar cómo va a ser su cadena el próximo mes. Eso nunca pasa. Unos cambios en ubicación de centros de distribución, cambios, por ejemplo, en los flujos, en los flujos logísticos, cambio en proveedores, etcétera, no son cambios que tengan un efecto de hecho inmediato y mucho menos sean cambios que se puedan deshacer en el cortísimo plazo. Entonces, un primer elemento a entender en cuenta acá es que estamos hablando de la estrategia de abastecimiento de la compañía, nada menos y nada más. Y eso pues es evidentemente clave para pues lograr resultados contundentes en gestión. Y hoy por hoy, en esta situación que quiero hablar un poco ahorita, en esta primera parte de esa situación en la que estamos viviendo ahorita, pues se convierte en algo bastante crítico, en algo bastante poderoso también para empezar a entender qué oportunidades hay en el entorno que nos permitan de alguna manera mejorar el desempeño de nuestra compañía y en las cuales podemos encontrar de hecho unas fuentes de ahorro claras e importantes. No siempre tan fáciles de acceder, pero por lo menos apenas empecemos a encontrar esos insights en nuestro sistema de abastecimiento, pues eso nos va a permitir trabajar con este tipo de cosas
pues de una manera mucho más rápida y por lo menos entender dónde está la problemática del abastecimiento hoy por hoy. Entonces, les decía que parte de esos elementos ahorita es encontrar los insights del abastecimiento, es ver dónde está la problemática y qué podemos hacer allí. Entendamos un poco de manera primera en qué entorno estamos. Laura, ¿me regalas la siguiente imagen, por favor? Miremos un poco en dónde estamos. Miren, esta imagen les permite a ustedes ver varias cosas, ¿sí? Porque son varias de esas decisiones que están viendo ustedes allí en la imagen, las que nos enfrentamos nosotros, ¿sí? Periódicamente en nuestras compañías. Y que cuando hay situaciones como las que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Entonces, pues son las que efectivamente son las que tenemos que empezar a manejar. ¿Listo? Preguntas, por ejemplo, ¿dónde deben estar ubicados nuestros centros de distribución? ¿Dónde deben estar ubicados nuestros proveedores? ¿Quiénes deben ser? ¿Cuáles deben ser? ¿En qué cantidad? Todo ese elemento, pues, hacen parte de ese modelo de abastecimiento que queremos nosotros estudiar, ¿cierto? Y la situación que hoy precisamente estamos nosotros observando, y hasta allá donde los quiero llevar a reflexionar un poco, ¿sí? Es a tratar de ver, vean, cómo todas estas preguntas hoy cobran mucha más relevancia precisamente por el ambiente de bastante incertidumbre, el que nos estamos encontrando no solamente en Colombia, sino en la región y, en fin, en el mundo. Entonces, varias situaciones, por ejemplo, rápidas que estamos viendo nosotros. El tema de Oriente Medio, desde el punto de vista logístico, tiene un efecto brutal en temas de carga, porque en este caso el canal de Suez se está viendo afectado por problemas de seguridad. Entonces, eso hace que los costos logísticos inmediatamente empiecen a dispararse, que la disponibilidad de producto se empieza a afectar, particularmente aquellos productos que tienen que pasar precisamente por el canal de Suez, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la situación que se está viviendo precisamente en Oriente Medio también puede llegar a tener un efecto muy nocivo si esto escala, por ejemplo, en temas de disponibilidad de combustibles. Y esto incrementa directamente los costos del transporte internacional. Barcos, el transporte aéreo, etcétera, se pueden ver grandemente afectados por situaciones de esta naturaleza, que son efectos completamente exógenos a nuestra región, pero que tendrían un efecto directo también en los costos logísticos y que obligarían de alguna manera, ¿sí?, a cambiar la manera como nos estamos abasteciendo. Es decir, por ejemplo, ¿por qué no? A sobreestoquearnos en algunos productos. Es decir, no, esta situación está difícil, compleja, incierta, entonces prefiero tener más que menos. Entonces, digamos un poco, ese es el tipo de elementos a los que hago referencia, ¿cierto? Entonces, este ambiente incierto, más la situación interna del país, que también nos está llevando a un encarecimiento de costos. Solo recordemos ahorita, y yo les abro la pregunta directamente a ustedes en sus empresas, ¿sí? ¿Cómo les fue con el paro, por ejemplo? ¿Qué efectos hay en el paro? ¿Sí? Y, y esta situación, pues, ¿cómo los está entonces ustedes, cómo le está pegando, digámoslo así, desde el punto de vista de transporte? Entonces, ese tipo de situaciones de incertidumbre, en donde no tenemos un control directo sobre los costos de transporte, por ejemplo, pues nos llevan también a cuestionarnos desde el punto de vista estratégico qué cambios podríamos hacer en nuestro modelo de abastecimiento. O bien por tener unos proveedores, digamos, localizados más cerca, ¿sí? Entonces, o eh, ¿sí? O qué podríamos hacer nosotros, sí, por ejemplo, en términos, qué sé yo, cambio, sustitución de productos, potenciar nuevos proveedores en el mismo país, localmente, aunque eso tiene otras implicaciones. En fin, empezar a cuestionarnos nuevos elementos de estrategia de abastecimiento, que implican muchas cosas. ¿Mm? Entonces, sí, entonces, esas son las situaciones que tenemos que abordar, que tenemos que enfrentar, ¿sí? Y ese es el tipo de elementos que, dadas las circunstancias actuales, hoy estas preguntas cobran más vigencia. Entonces, ahorita, por ejemplo, curiosamente ahora, en estos días, estaba en unas reuniones precisamente con algunas compañías del sector lácteo y estábamos empezando a estudiar precisamente cambios en el mix de productos, en el portafolio de productos, pero no desde el punto de vista solamente de producción, sino desde el punto de vista logístico, para entender entonces, por ejemplo, si ahora ya cambiamos el portafolio de la empresa y pasamos más del producto uno al producto 2, ¿qué cambios habría que tener en el abastecimiento?
y esto involucraría, si es necesario, cerrar bodegas, por ejemplo, relocalizar otras y empezar a mirar cuál es el efecto en el costo logístico a la hora de empezar a cambiar la fuerza de la empresa hacia otro tipo de productos. ¿Por qué? Porque la situación de algunos productos lácteos en este año en particular ha sido bastante fuerte, bastante dura, unas caídas en ventas supremamente importantes que obligan también a algunas de estas compañías a pensar de otra forma el problema. Es decir, venga, ¿por qué no sacamos este producto que es leche cruda, por decirlo de alguna manera, pero más bien potenciamos un producto un poco más elaborado, un poco más procesado? Obviamente hablo solamente desde el punto de vista logístico, no estoy hablando desde el punto de vista mercadeo. ¿Qué implicaciones puede llegar a tener entrar a un mercado ya saturado, digamos, por grandes actores allí? Esa es otra circunstancia, esa es otra situación. Pero desde el punto de vista logístico, la primera pregunta que empezamos a hacernos nosotros es si es eso viable logísticamente. Porque puede pasar, por ejemplo, que nosotros tengamos una idea de precio. Es decir, quiero poner acá este producto, una caja de este producto me vale, no sé, 10.000 pesos, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero ¿cuánto me vale el costo logístico de eso? Porque necesito mirar también un poco, ¿sí? ¿Cuál va a ser el margen de rentabilidad de ese producto al hacer un cambio drástico en la cadena de suministro? Si realmente es un producto que, desde el punto de vista de rentabilidad, sí me va a dar unos beneficios muchísimos más potentes, o si por el contrario estoy jugándomela a unos productos que al ser el cambio logístico, sí, pues puede tener una dinámica, sí, bastante perjudicial. Entonces es un poco tener en cuenta, sí, esa situación. Entonces es eso, digamos, ahí un poco como, sí, cómo hacerlo. Y es tratar de entender un poco esa situación, es tratar de mirar verdaderamente, ¿sí? ¿Qué oportunidades hay en el mercado y cómo a través de cambios en la cadena de abastecimiento incluso podemos encontrar, es aprovechar esas nuevas oportunidades? ¿Qué tal que ese producto efectivamente que antes no habíamos contemplado, al hacer un cambio en la cadena de abastecimiento, sí termine siendo un producto estrella? Hoy puede ser un producto chiquito, un producto pequeño, pero de pronto puede ser ese producto el que nos haga ese esfuerzo de apalancar las ventas, ¿sí? Y que sea ese producto el que nos permita de alguna forma sobrevivir, ¿cierto? Sea ese producto de pronto el que nos diga, oiga, sí, acá hay una oportunidad más grande para esto. Ahorita hay un interés precisamente en empezar a estudiar algunos sectores en particular. Hay unos sectores en donde hay unas oportunidades muy interesantes y unas oportunidades que las estamos viendo de manera incompleta, ¿sí? Por ejemplo, en el sector agroindustrial. Ahí hay unas oportunidades interesantes de las cadenas de valor globales para empezar a entrar a dichas cadenas. Cuando hablo de una cadena de valor global, estoy hablando de aquellos negocios que tienen un impacto exportador interesante. Pero uno de los problemas grandes que tenemos nosotros es precisamente ese costo logístico, ¿sí? ¿Qué tanto puede representar ese costo logístico de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué tan duro puede ser ese costo logístico, ¿sí? A la hora de pensar precisamente en entrar a competir en mercados en donde no somos los únicos? Y empezar a entender también cuál puede ser esa ventaja que tenemos nosotros. Colombia es un país con unas ventajas comparativas importantes, pero que no ha logrado transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas. Y no tenemos que ser claros, ¿sí? Acá no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, sí es cierto que tenemos unos elementos importantes, pero si nosotros, por ejemplo, queremos ser líderes en productos nuevos como la gulupa, por ejemplo, nosotros tenemos que entender cuáles son los inhibidores y cuáles las realidades económicas de esa cadena de valor. No hablo de la cadena de abastecimiento, hablo de la cadena de valor. Y empezar a entender desde allí cómo se puede fortalecer desde la cadena de abastecimiento. Y ese es un poco el tipo de ejercicios que empezamos nosotros a hacer desde diseño de cadenas. Empezamos a cuestionarnos, ¿sí? Las realidades, empezamos a entender cuáles son los inhibidores que nos permiten entrar a competir en estos sectores agroindustriales, por ejemplo, ¿sí? Y acá nos hemos encontrado con varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, en agroindustria, muchos de estos productos nuevos no hay información, no hay nada. ¿Sí? No hay estudios de caracterización de la cadena de abastecimiento que sirvan. De hecho, recolectar información es algo absolutamente jodido, complicado. ¿Por qué? Porque no es fácil acceder a estas bases de datos porque no hay nada. Y muchas veces, pues no podemos entender esa cadena de valor desde un escritorio. Es decir, tenemos que ir a mirarla. Volviendo al tema de la gulupa, por ejemplo, este es un producto del Amazonas.
Pues entonces miremos cuál es la realidad del Amazonas. O sea, cuál es la conectividad para sacar producto y poderlo insertar en un mercado internacional. ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cuál es ese esquema logístico que podemos trabajar allí para que ese producto se vuelva altamente competitivo, por ejemplo? Y esos son estudios que tenemos que empezar a mirar con más seriedad. Estudios que tenemos que empezar a mirar para potenciar nuevas cadenas de abastecimiento y poder aprovechar nuevas oportunidades de negocio que hoy vienen generándose. Pero para eso, pues es importante también entender esa fuerza del suministro. En un análisis de cadena de valor, el suministro es clave, absolutamente relevante, ¿sí? Y es absolutamente importante entenderlo a detalle y poder hacer una estimación de costos bien adecuada, porque ese va a ser uno de los problemas que en este tipo de temas de diseño de redes siempre enfrentamos. La falta de información, la información desorganizada. Tengo la oportunidad de trabajar con empresas grandes, muy grandes, ¿verdad? Y en estas empresas grandes me he encontrado, por ejemplo, sí, que no tienen el cubo de información completo, o sea, no se le puede hacer una trazabilidad total al producto porque la información está parcial. Y estamos hablando de empresas que ya tienen sistemas de información altamente estructurados. ¿Sí? Pues, ¿qué podemos pensar nosotros? Si las grandes tienen falencias en información, pues imagínense ustedes lo que podemos pensar nosotros de las pequeñas. ¿Listo? Entonces, toda esta serie de preguntas, para poderlas contestar, tenemos que empezar a armar varios elementos para poder de esta forma sí tener claridad en dónde radican y en dónde están finalmente esas ventajas competitivas. Porque ese es el punto. Si queremos cambiar las ventajas comparativas que tenemos como empresas, mucho más como país, a ventajas competitivas, sí, se hace necesario que ustedes estudien la fortaleza de su red de abastecimiento y que ustedes entiendan realmente las vulnerabilidades de la misma. Y esos análisis hoy no los podemos hacer como los hacíamos antes. El análisis clásico del abastecimiento se basaba en un enfoque meramente sí, eficiente. ¿Sí? Es decir, lo que nos interesaba a nosotros es mirar cómo estábamos en costos. Hoy tenemos que hacer un análisis multidimensional. Entonces, ahí ya empezamos a tener unas diferencias. Ahí ya empezamos a jugárnosla precisamente a otras cosas. Y eso es un poco lo que quiero hacer que empiecen ustedes a analizar. Empiecen a entender, sí, que los análisis que hacíamos anteriormente eran demasiado básicos. Era análisis que de alguna manera nos dejaban por fuera muchas realidades y que cuando implementábamos este modelo de abastecimiento, pues muchas veces, como no habíamos contemplado la dimensión del mismo en un buen nivel, pues estábamos sujetos a la suerte, estábamos sujetos literalmente, sí, ahí sí es cierto, a las fuerzas del mercado en el momento, sin haber hecho un análisis realmente riguroso de qué podía pasar con ese abastecimiento, de cuáles eran las vulnerabilidades. Y muchas veces esa es una pregunta que tuve que hacer muchísimo durante pandemia, a las empresas pequeñas particularmente, ¿sí? Porque a muchas de estas pequeñas empresas les decía, venga, ¿conoce su cadena de abastecimiento? Y la respuesta era un rotundo no, ¿sí? Las respuestas, de hecho, que más me sorprendían un poco cuando tuve la oportunidad hace ya un tiempito durante pandemia de estar acompañando a Cámara de Comercio en Bogotá con un poco estos análisis, lo que más me sorprendía, sí, en ese sentido, era observar, por ejemplo, no solo el desconocimiento de la cadena de abastecimiento, sino que muchas de estas pymes consideraban que la mejor manera de manejar la logística era tercerizándola, que eso uno no necesitaba saber de logística, que para eso había otras que sí podían. Eso es gravísimo, ¿sí? Y asimismo lo hacían porque desestimaban el efecto que tenía el costo logístico en toda su estructura de costos. Hasta que ya, dado una situación crítica como fue en su momento la pandemia, los rompió, porque ya tuvieron que enfrentar unas realidades enormes, como era entender que su modelo de suministro que tenían hasta ese momento no servía. Era un modelo de suministro débil, era un modelo de suministro frágil. Y esas fragilidades se tradujeron en algunos casos en el quiebre para estas empresas. O sea, les costó la compañía. A muchos pequeños empresarios, el no entender su cadena de abastecimiento fue suficiente, condena, por decirlo así, para que durante ese periodo, pues, tuvieran que cerrar. Ahora estamos viendo con preocupación, porque si ustedes miran las estadísticas del 2023 y del 2024, pues no son para nada alentadoras. Y eso vuelvo y repito, no puedo tapar el sol con un dedo en esta situación. Y no quiero entrar, digamos, aquí a discusiones de orden político, pero las cifras no mienten. ¿Sí? Y lo que nos estamos viendo nosotros también ahorita, por ejemplo, con cifras de Cámara de Comercio para 2024,
pues no es bueno, ¿sí? Otra vez estamos viendo una mortandad de empresas importante. Otra vez estamos viendo unas fragilidades en los sistemas de abastecimiento también importantes, ¿cierto? Y es por eso precisamente que nuestro interés es empezar a apoyar estas industrias para que entiendan, ¿sí?, sus modelos de abastecimiento, para que de verdad digan, oiga, ¿qué me pasa en mi abastecimiento? ¿Cómo lo estoy analizando? ¿Cómo lo estoy comprendiendo? Y sobre todo, ¿sí?, ¿cómo lo incorporo a la estrategia de la compañía? Porque ahí es donde también se está fallando muchísimo. Miren nuevamente las preguntas. ¿Y cuántas de esas preguntas no se han tenido que hacer ustedes normalmente en sus compañías? Y se dan cuenta un poco de lo que les estoy diciendo ahí. Laura, ¿me regalas la siguiente, por favor? Aquí hay algo interesante y quería traerles a ustedes a colación un poquito, sí, este elemento para que ustedes vean los problemas que estamos enfrentando en logística, ¿sí? Y qué tipo de problemas son los comunes allí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Para que empiecen ustedes también a identificarse un poquito en esas problemáticas. Estoy seguro que muchas de estas que están ahí viendo ustedes, sí, las han tenido que trabajar con ellas, pues, sí. Entonces, pues, ahí viene un poco esa otra reflexión, sí. Es que no podemos tratar todos los problemas de la misma manera. Y eso es importante. Como lo ven ustedes acá en esta pirámide, ¿sí? Empiezan a ver, ustedes a ver también un poquito esa diferenciación de problemas tácticos, operacionales, estratégicos, que pueden afectar su esquema de abastecimiento. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? Es la misma para todos los tipos de problemas. Entonces, ahí tenemos otra cosa en la cual tenemos que pensar, ¿sí? Y esto implica que tenemos que utilizar herramientas diferenciales, ¿sí?, para los diferentes tipos de problemas que tenemos nosotros en abastecimiento. Y esto es otra cosa a veces complicada, porque estamos acostumbrados, vuelvo y repito, a utilizar las mismas herramientas básicas, ¿cierto? Pues muchas veces nosotros decimos, no, pero venga, yo puedo hacer aquí un ejercicio en Excel y entonces hago un par de cálculos y en ese Excelito pues lo comparto con mis compañeros de empresa y vamos a mirar entonces si ese problema de abastecimiento qué es y yo les digo, no se engañen, ¿sí? ¿Qué está analizando usted realmente ahí? ¿Realmente qué está aprendiendo de su operación en ese Excel? ¿Sí? Y ahí es donde empezamos nosotros también a ayudar a las compañías a que piensen en grande, que entiendan que hoy tenemos herramientas mucho más poderosas que nos permiten hacer unos análisis de verdad, ¿sí?, muchísimo más atractivos con resultados, sí, bien, bien importantes. Entonces quiero que vean que el enfoque del diseño de cadenas y de redes no es un enfoque operacional. Y esto va a implicar varias cosas. Va a implicar qué información necesitamos para poder resolver estos problemas. Va a implicar también el tratamiento que necesitamos para esos datos y nos va a ayudar a pensar también un poco cómo estamos nosotros a la hora de recolectar esa información en nuestras organizaciones. O sea, sí podemos, la primera cosa es, claramente enfrentamos problemas de naturaleza estratégica, táctica y operacional. La pregunta es, ¿tenemos la información suficiente para resolverlos? ¿O qué estamos haciendo en materia informativa? ¿Sí? Y eso, créanme, les digo, sí, muchas veces la respuesta es que no sabía que necesitaba esa información. Más allá de que de alguna forma dijéramos, no, no tengo el dato, es que no sabía que necesitaba ese dato. No sabía que para hacer un análisis de estas características tenía que tener en cuenta X o Y elemento. No sabía cómo poder estimar ese costo para poder analizar el costo total de transporte, por ejemplo, de mi modelo de suministro, mi cadena de abastecimiento. Entonces, ese primer elemento nos implica a nosotros empezar a entender dónde están las problemáticas de redes. Y como lo ven ustedes acá, están en esa parte estratégica, en ese tipo de decisiones estratégicas que cuando ustedes empiezan a mirar obedecen a varias cosas, a decisiones de estructura, es decir, cuántos centros de distribución necesito, cuántas fábricas necesito, cuántos proveedores necesito, eso es estructura, ¿sí? Y pasamos nosotros también a decisiones, ¿sí? También digamos geográficas, y una de las cosas interesantísimas de redes es que para redes la geografía es crítica. La geografía no es un tema menor y eso también necesito que lo tengan ustedes, digamos, súper presente. ¿Por qué? Muchos de los problemas de redes
también van muy de la mano de los problemas de la geografía, de los territorios en donde nosotros operamos, tanto hacia adelante, es decir, hacia el cliente, como hacia atrás, es decir, hacia nuestros proveedores. Entonces, hay una regla, ¿sí? Una regla que viene desde hace muchos años, y es que pocas veces se consume donde se produce. La mayoría de veces la producción se da en una locación y el consumo se da en otra parte del mundo completamente diferente. Entonces siempre vamos a abordar acá un reto logístico mayúsculo, ¿cierto? Y les traigo ejemplo ahorita del tema, digamos, de los medicamentos y vacunas en Latinoamérica. Por ejemplo, sí, Latinoamérica cuenta con unos grandes actores en consumo y en producción, como Brasil, como Argentina y el mismo Colombia. Pero Latinoamérica también tiene regiones que son supremamente difíciles y que son unos retos logísticos mayúsculos, como las SIDS. Las SIDS son las pequeñas islas y los estados en desarrollo del Caribe. ¿Sí? SIDS es el acrónimo en inglés de Small Island and Developing States. Entonces, ahí estamos viendo nosotros un reto logístico no solo interesantísimo, sino bellísimo, porque es la oportunidad también de ver, ¿sí?, qué tan fuerte podemos generar nosotros un aparato de logística para poder atender mercados de muy difícil acceso. El Caribe tiene una particularidad, y es que casi como el 80 más o menos, ¿sí?, por ahí alrededor del 80% de lo que consumen es importado. ¿Sí? La mayoría de islas no sobreviven por sí mismas. La mayoría de islas importan todo. Luego, imagínense el tamaño del reto logístico que tienen encima. ¿Sí? Si estamos viendo nosotros ahí ese tipo de ejercicios, pues, wow. Y somos capaces de encontrar un sistema logístico que funcione en esas situaciones, pues, hombre, somos capaces de resolver problemas logísticos en situaciones más cómodas, en donde haya mayor volumen y en donde haya mayores elementos allí. Tengan en cuenta esto. Primera regla dorada para la optimización en logística, el volumen. Si usted no tiene volumen, ¿sí?, va a tener un reto logístico mayúsculo. Si usted tiene que llevar muy poquito, va a tener un reto logístico mayúsculo, porque no va a tener poder de negociación en transporte, no va a tener poder de negociación en almacenamiento, no va a tener poder de negociación, ¿sí?, en varias de esos puntos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar y conocer cómo funciona nuestra compañía, empezar a conocer ese tipo de situaciones y entender que muchas veces cuando nosotros pensamos en volumen, y ahí nos equivocamos, pero impresionantemente, porque para nosotros, por ejemplo, les voy a decir cualquier cosa, no es que yo estoy manejando en mi empresa, estoy manejando una cantidad de volumen gigantesca, yo manejo 10 toneladas mes. Hombre, sí, aquí me tocaría decirle, páseme a su papá porque ya hablemos con adultos, pues 10 toneladas mes no es nada. Sí, cuando usted está pensando en transporte de carga, cuando usted quiere poder negociar con transportadores, cambiar fletes, 10 toneladas no le da a usted el más mínimo poder de negociación. ¿Sí? Y entonces para algunas empresas pequeñas, para algunas pymes, piensan que 10 toneladas es muchísimo porque lo están pensando sobre su propia facturación, sobre su propio tamaño de mercado. Y dicen, uy, no, pero es que para mí 10 toneladas es un montón. Y eso es un error, miren, normal, ese error es común, y es que las empresas dimensionan diferente su tamaño. Pero en operaciones logísticas, ¿sí?, la dimensión del tamaño no depende tanto, ¿sí?, de esa versión subjetiva que las compañías muchas veces hacen, sino depende también de qué tanto representa usted para generarle de alguna manera consolidación al transportador. ¿Sí? ¿Cómo le va a negociar usted fletes? Porque usted va a convencer al transportador que es capaz de ocuparle vehículos completos. Y ahí sí es donde yo puedo pararme con el transportador y decirle, venga, mano, negociamos. Yo le voy a dar a usted carga y le voy a llenar 4 vehículos. Venga, métame un flete decente. Sí, no me ponga un flete así. Y hablo acá local. A nivel internacional la cosa es bien diferente. Sí. Fletes internacionales, los volúmenes son aún muchísimo más altos. Entonces, si usted es internacional y me dicen, no, es que yo estoy manejando al año, mi madre, sí, yo estoy manejando al año 3 contenedores. No, me toca reírme otra vez, ¿sí? Y me toca reírme porque 3 contenedores, ¿sí? 3 contenedores, pues no es nada en transporte internacional. Usted no tiene ningún poder de negociación con una naviera con 3 contenedores. Antes le da una pena ir a hablar con la naviera, ¿sí?, para decirle que solo tiene eso. Para eso hay un broker. Para eso lo van a mandar a usted y le van a decir, no, váyase donde un broker.
¿sí? A que ese broker ya venga de negocio conmigo, pero a mí no me interesa a usted moverle 3 contenedores al año, eso para mí no significa nada. Eso no hace que amerite preocuparme o fijarle algunas tarifas especiales en mi barco, cuando mi barco es capaz de manejar, sí, por ejemplo, para hacerlo pequeño, 1.200 teus, o sea, 1.200 contenedores, usted me sale con 3, pues la verdad ahí no estamos hablando de nada. Entonces lo que quiero que vean un poquito es eso. A nivel local también esos volúmenes deben procurar llenar los vehículos, ¿sí? Y a nivel internacional estamos hablando de unos volúmenes muchísimo más grandes. Entonces, ese tipo de complejidades, ¿sí? Son complejidades que ustedes solo las van a ver con un diseño de redes, porque allí es donde funciona el tema, ¿sí? Entonces, para que lo tengan para que ustedes lo tengan pues ahí presente, ¿sí? Ahí es donde ustedes empiezan a ver cómo funciona ese tema. ¿Listo? Entonces, ahí vemos nosotros un poco, ¿sí? ¿Cómo vamos entonces nosotros a mirar esos cambios en nuestra cadena? ¿Qué propuestas reales tenemos nosotros para hacer mucho más competitiva esa cadena? Pero para llegar allá, primero hay que conocerla, primero hay que mapearla, ¿sí? Primero hay que verla y entenderla y mirar qué tan larga, qué tan grande, qué tan compleja es la cadena, ¿sí? Muchas veces nosotros trabajamos con cadenas pequeñas, ¿sí? 2, 3 eslabones, por ejemplo, ¿sí? Eso no es una cadena, digamos, sí, ahí interesante. Sí, entonces eso es algo como para ir dimensionando el tipo de problemas que nosotros manejamos acá en redes. ¿Sí? Y esto nos permite mirar que muchas de las estrategias que queremos emprender, digámoslo así, que queremos testear, pues son estrategias. Hola, hola, los perdí un segundo. Ingeniero, no sé, ¿no tenemos buen audio? ¿O es mi conexión? No, sí hay interacción. Teniendo problemas aquí con la señal. ¿Sí me escuchan? Ya retornó, sí, señor. No, nuevamente dejamos de escucharlo. No, ingeniero, Hola, dejamos de hola, escuchar. hola, ¿me escuchan? Ya, sí, señor, Ya, nuevamente. Entrecorte nuevamente está listo, gracias. la Les decía comunicación. entonces, entrecortado. Ya Espera, a ver parece que ya si logro mejoró. aquí. ¿Mejoró? Sí, señor. ¿Sí? ¿Me escuchan mejor ahí un poquito? Listo, ya ahorita espero poder cuadrar mejor acá, a ver si cambio la conexión. Bueno, listo. Les decía entonces que las dos variables críticas acá, sí, la primera más importante es el volumen. El volumen es la base de la optimización logística. Si usted tiene volumen, ya estamos abriendo las puertas para una optimización más clara y contundente. Y la otra es la frecuencia, ¿sí? Del movimiento logístico. Entonces, en redes a nosotros nos interesa mirar eso. Nos interesa mirar, ¿sí? Cómo funcionan esas dos cosas para entender los flujos, ¿sí? Y poder a partir de allí construir, ¿sí? Un ejercicio un poco más interesante. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos como a meternos, por decirlo así, en este ejercicio de redes que están viendo ustedes acá y para poder resolver pues estas problemáticas que les estoy mencionando en esta imagen que ustedes ven en este momento. Entonces, parte del curso radica en entender estos problemas, ¿sí? En entender cómo los planteamos en primera medida y posteriormente, ¿sí? Cómo los podemos resolver testeando diferentes escenarios, diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un poco, digamos, el espíritu del ejercicio de redes, por decirlo de alguna forma. Y eso es un poco lo que pues, pretendemos hacer acá, ¿de acuerdo? Espérame 2 segunditos, voy a hacer un cambio acá de red para evitar que se nos vuelva a cortar por acá. Entonces, si me llego a salir un momento de la conexión, denme 2 segunditos y ya me reconecto. Listo, ingeniero, muchas gracias. Aquí esperamos.
Listo, gracias. Ingeniero, ya lo vemos nuevamente en Hola. sala. Listo. Reinicié. Espero que ahora sí ya la conexión me ayude. Muchísimas ¿Me escuchan? gracias. Sí, señor, estamos escuchando. Listo, perfecto. Bueno, entonces les decía ahí un poco, sí, sobre estas problemáticas, sobre esas variables a tener en cuenta, porque lo que queremos hacer, sí, en este curso, digamos, que proponemos, pues tiene que ver con entender esto y tener alguna referencia. Se me perdió el mouse por aquí. Y tener alguna referencia, pues, sí, para poderlo resolver, pero de una manera práctica, sin tanta, digámoslo de alguna forma, sin tanta teoría, ¿sí? Y eso es en esencia lo que estamos buscando nosotros acá. Regálame la siguiente, Laura, por favor. Ahí se están viendo las presentaciones, sí, ¿cierto? Yo la veo. Ah, bueno, Sí, la presentación se ve, Laura. Sí, yo la estoy viendo por acá. Listo. Entonces, lo que buscamos acá, la siguiente, por favor, eso, es empezar a mirar qué métodos podemos implementar acá para que ustedes puedan crear una solución práctica, ¿sí? Y puedan hacerlo rápido, rápido. O sea, el tema aquí también es poder resolver estos problemas, ¿sí? De una manera más rápida, más efectiva y que nos permitamos acercar más a estos temas. Acá les muestro a ustedes precisamente una palabra mágica de esta diapositiva que hay aquí, ¿sí? Gemelo digital. ¿Listo? Porque parte de los ejercicios que nosotros estamos haciendo en entendimiento de nuestro esquema de abastecimiento va de la mano también de poder crear pruebas de estrés, de poder de alguna manera entender el funcionamiento de nuestro sistema de abastecimiento de diferentes formas. O sea, es pensar, por ejemplo, venga, si yo de alguna forma genero una interrupción en el flujo, ¿qué tanto efecto puedo tener? Es más, se los pregunto de esta forma. ¿Sí? Aquí a todos. Si ya a partir de mañana nos dicen, mire, es que no hay supermercados abiertos, ¿para cuánto tiempo les aguanta la comida? ¿Mm? Entonces, ese tipo de preguntas son preguntas de abastecimiento netamente y son preguntas que nosotros queremos resolver cuando estamos trabajando en estas artes, por decirlo así, en estas áreas. ¿Listo? Entonces, y es empezar a estudiar eso. Mire, yo tengo cobertura de inventarios para 3 meses, para 2 meses, para una semana. Si a mí se me interrumpe el suministro por la razón que sea, razones de orden público, políticas, técnicas, lo que sea, ¿cierto? ¿Cómo voy a desviar? ¿Cuál es mi plan B? ¿Por dónde voy a mandar los flujos? ¿Por dónde voy a redireccionar mi cadena de abastecimiento? ¿Estamos listos y preparados para poder responder a esas preguntas? ¿Sabemos cómo sacar ese plan B del bolsillo, entre comillas, y poder mantener la empresa en pie? Es que si ustedes me dicen a esto que hoy día no lo saben, yo les digo preocúpense, porque si en la pandemia no aprendimos esto, uy, entonces, ¿qué pasó? La pandemia nos enseñó fue a jugar con variables reales y a hacernos ver que si nos quedamos analizando el modelo de abastecimiento en costos, perdimos el año. No tenemos nada que hacer. Por eso les hablaba hace un rato que el análisis de ahora es multidimensional. Y ese análisis implica empezar a jugársela a una apuesta combinada, si me permiten mencionarlo de esa forma, ¿sí? En donde tenemos que empezar a evaluar eficiencia. No digo que no importe, claro que importa, pero no es solo eficiencia lo que nos importa. Tenemos que empezar a analizar sostenibilidad, ¿sí? Y les hago la pregunta. ¿Ustedes han visto cuál es el impacto que genera su cadena de abastecimiento en huella de carbono? No me digan cuántas toneladas de huella de carbono botan al año, porque pueden que ahora ustedes me digan, sí, pero es que eso no nos interesa. No, dígame en plata, ¿cuál es la huella que está generando? Y eso entonces voy a empezar a capturar un poco más su atención. Ya cuando les hablo de eso, ustedes ya van a pensar en algo diferente. Ustedes ya van a decir, ay, esto está sonándome a otra cosa. Por eso entonces es que para transformar estos problemas que parecen supremamente técnicos, complicados, ¿sí? A lo que los quiero llevar, digamos, un poco. Aquí ustedes vean
que uno no son problemas tan difíciles, tan imposibles, ¿sí? Y que de alguna manera diferente nos podemos acercar a ellos y de una manera más bien práctica y no tan teórica, un poco como lo que les estoy mencionando por acá, puede ser entonces que podamos ver, que podamos entender un poco la propuesta que les hacemos nosotros, ¿sí? Acá en un curso en el cual podemos trabajar redes, pero también lo podemos hacer a manera de retos, haciendo un aprendizaje basado en retos, ¿de acuerdo? En donde podemos de alguna manera también ver que hay herramientas que nos van a permitir jugar y tipos de ejercicios que nos van a permitir de una manera muy práctica entender todo esto que les he mencionado acá, todas estas visiones que les estoy mostrando acá de cómo examinar la cadena de abastecimiento, cómo implementar nuevos cambios en ella, cómo evaluar riesgos, que es lo que están viendo, digamos, en esta imagen. Y eso es un poco lo que quiero mostrarles. Porque finalmente el curso, ¿qué hace? Este no es un curso teórico el que proponemos, sino un curso absolutamente práctico. Es una especie de proyecto guiado en el cual nosotros lo que vamos a hacer es resolver un problema de redes con un software para ese fin, ¿sí? Y de esta manera ver cómo podemos hacerlo de manera rápida, contundente, en el cual, utilizando tecnología e incluso inteligencia artificial, podemos empezar a cuestionarnos cosas de nuestro sistema y a empezar a probarlos, ¿sí? Dentro de un ambiente digital. Entonces, es un curso más de retos, es un curso más, ¿por qué no? ¿Sí? De tener de alguna manera una visión, ¿sí? Mucho más sencilla de cómo afrontar y resolver estos problemas que a veces pareciera que se nos escapan, ¿sí? Desde de nuestro ejercicio normal. Y es donde precisamente los quiero llevar a que vean, ¿sí? Que muchísimo de estos puntos, pues sí los podemos resolver nosotros, ¿sí? Haciendo ejercicios de logística, pues más interesantes y haciendo ejercicios en los cuales nosotros podemos acercarnos directamente a jugar con estrategias, a entender cómo cambiamos el suministro, a ver qué pasa cuando eso lo podemos hacer. ¿Listo? Cuando efectivamente tenemos la alternativa, tenemos la opción de jugar a cambiar nuestro sistema de abastecimiento. ¿Sí? Y ese es uno de los puntos interesantes de este ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces nosotros siquiera pensar, ¿sí? En algo como eso? Miren, hay muchas maneras de trabajar estos elementos, ¿listo? Hay algunos puntos interesantes, digamos, para mirar un poco este tipo de ejercicios, de cómo los podemos trabajar, de cómo podemos jugar un poco allí. Pero la idea fundamental, sí, es que nosotros podemos tener una versión sencilla de nuestra cadena y empezar a modificarle cosas, ¿sí? A esa cadena, pues, a esa situación, a ese elemento. Y en esa versión sencilla, nosotros podemos empezar a ver, ¿sí? Y a entender qué otras cosas podemos cambiar y podemos hacer ahí. ¿Listo? Entonces, vamos un poco de la mano a rastrear, si lo quieren ver de esa forma, ¿sí? El potencial que tiene nuestro sistema de suministro, ¿sí? Y cómo lo podemos llegar allí para al final empezar a jugar con algunas cosas interesantes. ¿Listo? Quiero aprovechar acá para mostrarles, acá te voy a robar un poco la pantalla, Laura, ¿sí? Espero que lo puedan ver. Me dicen si la ven ahí. Creo que, a ver, si ahora sí ya me dejó. ¿Lo ven? Sí, ahí se ve. Listo. ¿Qué es esto? Eso que ustedes están viendo acá es precisamente el ejercicio que les proponemos en este caso. ¿Sí? En este curso nosotros vamos a correr 3 experimentos sencillos para poder entender un problema de redes y poderlo resolver. Absolutamente práctico. ¿Listo? Vamos a utilizar un software que se llama Neologistics. ¿Sí? Y este programa nos va a permitir hacer una experimentación, una simulación de la cadena, con la cual nosotros cambiando una serie de parámetros podemos llegar a cosas como la que ustedes están viendo aquí. Esto primero que ustedes ven en este elemento, por ejemplo, acá tengo yo un ejemplo de una cadena y estoy haciéndole analítica a esa cadena, como lo ven ustedes por acá, ¿cierto? Me permite comparar entonces diferentes elementos. Entonces acá yo, por ejemplo, empiezo a mirar
¿Cómo funcionaría mi cadena de abastecimiento si yo tuviera 3 centros de distribución, si tuviera 2 centros de distribución, si tuviera 6 centros de distribución, por ejemplo? ¿Listo? Entonces, aquí empezamos a ver un poco el tema. Voy a mostrarles acá, por ejemplo, cómo funcionaría la cadena con 5 centros y dónde estarían ubicados esos 5 centros. Entonces, acá tenemos nosotros un ejercicio en donde vamos a preguntarnos ese tipo de cosas, a tener retos. Y el tema es eso, voy a hacer un proyecto guiado en el cual, paso a paso, yo los voy a acompañar para empezar a llegar a resultados como los que estamos viendo nosotros acá. Acá, por ejemplo, con 5 centros, aquí me muestra dónde estarían ubicados y qué cobertura tendría cada centro. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera ver la cadena con 2 centros, por ejemplo? Venga, 2 centros, ¿qué tanto me cambiaría la cadena? Entonces, si yo voy a tener solo 2 centros, por ejemplo, ¿sí? En mi modelo de abastecimiento, ¿cierto? Pues entonces podría empezar a mirar acá, con 2 centros, ¿dónde me queda la cadena? ¿Sí? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Cómo la voy a trabajar? Entonces, el primer experimento que nosotros vamos a mirar es un experimento que se llama Greenfield, que nos permite mirar la ubicación solamente teniendo como base, ¿sí?, la cobertura de demanda, no costos, únicamente la cobertura de demanda en términos de distancia, en términos de tiempo, en la cual con eso podemos nosotros empezar a jugar, ¿sí?, allí a mirar algunas cosas interesantes. ¿Listo? Entonces, ahí puedo jugar con esto. Ese primer ejercicio es el abrebocas para hacer un análisis de redes más serio. ¿Por qué? Porque lo primero es entender la configuración de la cadena. ¿Dónde deberían estar los centros de distribución? ¿Dónde deberían estar los proveedores? Sin costos, solamente para garantizar unas metas de servicio establecidas. ¿Listo? Acto seguido le metemos costos al asunto. Decimos, listo, pues metámosle costo a este cuento. Y con costos empecemos a entender de pronto qué podemos hacer. ¿Listo? Con costos empecemos a mirar nosotros hacia dónde podemos enfocar todo ese esfuerzo, ¿sí?, operacional que estamos nosotros pues allí trabajando, ¿cierto? Y con costos, la idea es empezar aquí a mirar qué podemos hacer con eso. Y los costos tienen una cosa interesante. Cuando le metemos costos, ¿sí?, a un análisis de estos, ya empezamos a mirar las realidades del abastecimiento y ya miramos cómo los costos condicionan la configuración de la red. Cómo los costos nos dicen, no, mire, es que acá esta bodega es muy costosa, desde ahí transportar nos sale carísimo. Entonces, si yo voy a transportar desde, qué sé yo, voy a transportar desde Barranquilla, básicamente a Nariño, oiga, madre, tenemos que mirar otra alternativa. ¿Dónde ponemos una bodega para facilitar ese flujo? Porque si nosotros no lo miramos con cuidado, ¿sí?, pues entonces lo que vamos a ver nosotros allá va a ser un problema mayúsculo. Ya nos vamos a enfrentar entonces, digamos allí, a una situación no deseada, a una situación complejísima en el cual pues vamos a tener que replantear incluso la manera y los lugares en donde estamos haciendo ese abastecimiento. Entonces, esa es la idea, un ejercicio absolutamente práctico, completo y absolutamente práctico. No como lo hice hoy, sino acá la idea es empezar a mirar cómo nos funciona la cadena. Les voy a mostrar aquí algo para que vean un poquito la idea de esto, que es, les tenía aquí lo siguiente. Creo que voy a poder mostrárselos. Les voy a mostrar por aquí. Lo veo por ahí a la mano. Listo. Pero ustedes vieron un poquito esto, cómo funciona, ¿sí? Y cómo nosotros entonces, a partir de ese primer análisis, que es ese Greenfield, que estamos viendo nosotros acá, que les estoy presentando, digamos, sí, allí, cómo a través de eso, sí, nosotros tenemos un primer panorama de nuestro esquema de suministro. Acto seguido, sí, al meterle costos, entonces vamos a ver ya nosotros algo bien, bien interesante, sí, que ya de alguna manera va a implicar, sí, acá otras cosas.
¿Qué nos va a implicar acá? Nos va a implicar aquí, vuelvo, les muestro un segundito aquí en el mismo tablero. ¿Listo? Un ejercicio de optimización en donde ya vemos nosotros cómo es el comportamiento del costo logístico. ¿Listo? Nuevamente comparando los escenarios que a bien queramos mirar, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una línea base, por ejemplo. Acá tenemos una optimización con 4, con 5, con 6, una optimización real de centros, que muchas veces estas optimizaciones tienden a ser teóricas, porque efectivamente por muchas situaciones del modelo sí tenemos que tener centros de distribución mínimos, hay plantas que no se pueden mover, hay una serie de elementos que ya de alguna forma entonces digamos que se pueden afectar. Pero entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener algo como esto, en donde acá ya en este ejercicio estamos comparando nuestro sistema base, como lo ven ustedes acá, ¿sí? Contra un sistema optimizado. Entonces ustedes empiezan a mirar acá, por ejemplo, este que es el costo de transporte en la línea base estaba en este valor, en 10.000 millones acá, 10.000 millones, y cómo al optimizarlo, ¿sí? Pasamos de este número a este número. Entonces ya tenemos acá un costo, ¿sí? Proporcionalmente más bajo para el ejercicio logístico con una racionalización mucho más entre producción y distribución. Entonces aquí estamos viendo, como lo ven, esta es una gráfica de porcentajes, pero veamos aquí ya la gráfica en costos, pues, comparando esos dos escenarios y en donde empezamos nosotros a ver acá. El azul oscuro es la línea base, entonces el costo de transporte pasa acá y se reduce casi a la mitad. ¿Cierto? ¿Cómo? Reconfigurando la red. ¿Listo? Reconfigurando completamente la red. Como por ejemplo, entonces aquí ya tenemos otra serie de costos porque aquí ya tenemos que mirar la operación de otras bodegas, tenemos que mirar también otra serie de elementos, pero que nos permite precisamente ver alternativas para modelar esta cadena. Y acá ver y llegar a este tipo de análisis como los que están viendo ustedes acá en este momento, en donde estamos viendo, ¿sí? Cómo es la cobertura de demanda de acuerdo a ese número de centros que vamos teniendo nosotros allí. Como por ejemplo, para darles una idea muy, muy rápida, en la línea base, ¿cierto? Nosotros logramos cubrir tan solo el 12% de la demanda a 200 kilómetros. ¿Listo? Por ejemplo, a 400 kilómetros, 450 kilómetros, cubríamos únicamente el 22. Y optimizando la red, pasamos del 22 al mejor escenario a un cubrimiento, en este caso, por ejemplo, el 91%. ¿Sí? En esa misma distancia. Ahí es donde estamos viendo nosotros el cambio de ese ejercicio de la cadena de abastecimiento. Entonces, con estas gráficas, con estas ideas, esa es la analítica que hacemos nosotros. Entonces, lo que hacemos es mirar cómo podemos hacer esa virtualización de un modelo de suministro y cómo a partir de 3 experimentos, un primer experimento que es el del Greenfield, un segundo experimento que es este que estamos viendo de optimización y un tercer experimento que el modelo óptimo lo ponemos a funcionar. A ver qué pasa, a ver cómo ese modelo se puede someter a pruebas de estrés. ¿Qué es una prueba de estrés? Por ejemplo, una prueba de estrés es hacer que se interrumpa el flujo. Una prueba de estrés es cambiar la demanda. Una prueba de estrés es cambiar el proveedor de transporte. Una prueba de estrés es cambiar las capacidades de carga que tengo. Todo eso son pruebas de estrés. Y de esta manera tomamos el óptimo y lo volvemos real. ¿Sí? Ese es el último experimento que nosotros generamos acá. Entonces, toda esta analítica que ustedes están viendo, que se compone de estos 3 experimentos, es la propuesta que tenemos para ese curso. No se requiere, de hecho, conocimientos altamente técnicos para poderlo trabajar, porque como esto es un ejercicio súper práctico, acá lo que vamos a arrancar es con una situación en donde hay una problemática en costos logísticos y la propuesta es cómo la resolvemos. Y entramos entonces de una vez a hacer el primer experimento, a mirar esos requisitos en el primer experimento, luego pasamos con el mismo a la optimización porque están entrelazados y finalmente pasamos eso al de simulación y hacemos los cambios que queramos allí, probamos una o dos cosas en ese ejercicio de simulación y eso en síntesis es de lo que se va a tratar ese curso, ¿sí? De una manera absolutamente práctica a manera de proyecto guiado, ¿sí? A manera de proyecto guiado, ¿sí? Es lo que queremos hacer acá, es la propuesta que traemos acá para un tema, por eso me demoré un poquito en la primera parte, mostrándoles por qué este tema es fundamental ahorita para una compañía. O sea, si en este momento ustedes no están analizando el impacto de sus cadenas de suministro, ¿sí? Wow, deberían. La recomendación es simplemente esa, deberían estar haciendo, deberían estar analizando el tema. Y muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados o estamos con la equivocada idea que estos problemas son tan complejos
que incluso si yo soy una pequeña empresa no tengo cómo hacerlo. No, claro que puede hacerlo, porque es que tiene una cadena. Y ya, tenemos que analizar esos procesos logísticos que tiene, ¿verdad? Entonces, eso nos permitiría abrir un campo de acción para que ustedes puedan hacer una analítica y puedan someterse a tomar decisiones. De eso se trata el curso. Es un curso bien chévere, es un curso en donde básicamente montamos un modelo para que ustedes tomen decisiones, para que ustedes vean qué impacto tienen muchas de esas decisiones a la hora de mejorar el rendimiento operacional de su compañía. Pues claro, acá tenemos unas gráficas de costo logístico, pero podemos mirar el porcentaje del costo logístico sobre el resto de costos, ¿qué tanto es? En Colombia, de acuerdo a la última encuesta logística, estamos hablando nosotros hace 2 años, ¿sí? Estaba en el 16%, 17%, ¿sí? Para el 2024 se disparó el costo logístico, ¿sí? Se disparó mucho más. Ahora, lo que yo quiero decirles con esto es 20% de costo logístico, mis amigos. ¿Qué carajo significa? Que usted ya tiene que cargar con un sobrecosto de 20%. ¿Cómo va a competir usted con otras empresas que pueden hacer eso mejor que usted? Si ya hay un 20, o sea, no un 1%, no un 2%, eso es muchísima plata, ¿sí? La que hay ahí. Muchísimo dinero con la que hay que jugar y muchísimo dinero que nos representa un potencial grandísimo de ahorro en situación de crisis, como la que estamos viviendo ahorita. Entonces, usted, mire lo bonito de esto. Y es que usted, mirando su cadena, rediseñando su cadena, puede en este momento encontrar la plata que le está haciendo falta, ¿sí? Para afrontar una situación de crisis que tiene su compañía. Porque no nos digamos mentiras, mucho de lo que las empresas están haciendo ahorita es trabajar con lo que tienen. La pregunta es, ¿si están usando lo que tienen adecuadamente? Y esto es lo que podemos hacer acá, en estos ejercicios. Y con estas herramientas, digamos, que les proponemos para que ustedes finalmente no solo entren a un curso, ¿sí?, de conceptos, que no es la idea para nada, no es un curso teórico en donde los vamos a hacer un curso total de estadística, probabilidad, matemática, no. Por eso lo vamos a hacer sencillo, fácil, directo, con un software que es especializado en este tipo de cosas, en la cual tenemos nuestro modelo virtualizado y podemos empezar a tomar decisiones de diseño de redes allí para todo el mundo. Y ese es el acercamiento que queremos hacer, llevarles a ustedes este tema para que vean que es importantísimo dentro de sus organizaciones empezar a tomar este tipo de decisiones. Y creo que esto también es un poquito el acercamiento de hoy, esta charla de hoy, va de la mano también para hacerles ver estas diferencias entre estas decisiones estratégicas y las decisiones operacionales de mirar dentro de un centro de distribución que hacemos. ¿De acuerdo? Porque ese tampoco es el objetivo que estamos persiguiendo nosotros. No es mirar qué pasa dentro del centro de distribución, sino es finalmente poder generar acá una serie de herramientas y de elementos que les permitan a ustedes llegar a acercarse a ese siguiente nivel. ¿De qué estoy hablando finalmente? Y con esto quiero cerrar, ¿sí? Porque es que mucho de esta analítica, mis amigos, ¿sí?, y mucho del ejercicio de redes hoy por hoy, estamos apoyando la inteligencia artificial completamente. Yo ahorita precisamente estoy desarrollando un sistema de machine learning de detección de anomalías en logística. ¿Para qué? Para detectar anomalías en transporte. Y entonces lo que hacemos nosotros, ya estamos haciendo el entrenamiento del modelo, precisamente, y estamos mirando cómo empieza a detectar anomalías en las rutas, ¿sí? Cómo empezamos a meterle datos y al detectar en esas anomalías en las rutas de diferentes orígenes, empezamos a clasificar un poco el impacto que esas anomalías tienen en los fletes, por ejemplo, ¿sí? El impacto que eso tiene en los niveles de servicio, en los tiempos de entrega a nuestros clientes. Y de esta manera poder tomar decisiones antes de, no solo de ruteo, sino decisiones del diseño del modelo de suministro para poder prestarle un mejor servicio al cliente a un costo racional. Porque no se trata de prestarle el servicio que sea a ningún costo. Esta es una aplicación bonita, pero hay otra divina, una que me encanta a mí, que yo la utilizo muchísimo en redes. Y es que con inteligencia artificial podemos crear escenarios que nosotros no nos imaginamos. ¿Cómo así? Claro, ustedes vean esto que están viendo en pantalla. Y dicen, claro, miren, es que a mí me gustaría ver una interrupción en la bodega de Bogotá. ¿Cuál es el impacto que tiene en la cadena? Ahora, nosotros lo que hacemos con inteligencia artificial es que vayan, nos mire noticias de Colombia en materia logística. Coja todas esas noticias, toda esa información, la analice y nos diga cuál es la probabilidad de una interrupción real en Cali. ¿Cuál es la probabilidad de una interrupción real en Bogotá? ¿Sí? ¿O qué otro tipo de fenómenos se están presentando que afectan el quehacer logístico? No necesariamente interrupciones de flujo. Por ejemplo, estamos viendo también que después de analizar toda esa data y crear un escenario hecho por inteligencia artificial, pues vamos a tener una comprensión mucho más interesante de nuestra cadena.
¿sí? Y vamos a poder tomar decisiones mucho más poderosas, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver escenarios que habitualmente no estamos acostumbrados a ver. Los típicos los vemos, cámbieme la demanda, cámbieme el tiempo de entrega, cámbieme tal otra, cámbieme tal cosa. Pero ¿qué pasa si enfrentamos la realidad de su operación a la de su competencia? Y en un modelo de inteligencia artificial podemos mirar el sector cómo está andando logísticamente y que nos saque las últimas noticias que hay allá. Y con esas noticias perfilar un escenario. Ese perfil de escenario lo que hacemos nosotros es decir, mire, este escenario hay que cambiar esta variable, hay que cambiar esta variable y hay que cambiar esta variable. Eso es de una belleza. A mí me encanta este tema, entonces a mí me emociona muchísimo eso. ¿Sí? Y ver la posibilidad de utilizar estas herramientas en un juego, piénsenlo de esa manera. Vamos a jugar a tomar decisiones de logística. Y vamos a competir un poquito entre los diferentes participantes para ver qué logramos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. No es un curso teórico de diseño de redes, no es un curso de gestión de cadenas de abastecimiento desde ceros para principiantes en el sentido de un curso de solo conceptos básicos. No, es un curso para tomar decisiones y utilizar herramientas. Que ustedes puedan divertirse un poco enfrentando retos mediante el uso de simuladores y demás. Como se está haciendo ahorita este tema, digamos, de educación en maestrías, es lo que queremos acercarle a ustedes precisamente con este tipo de cursos. Con esto quería cerrar un poco para darle ese panorama en 3 aspectos. Resumo lo que hicimos en esta charla. Un panorama inicial de cuáles son las decisiones que se toman entre redes, por qué es importante el tema dado el contexto actual y de qué se trata este curso que vamos a hacer dividido en estos 3 tipos de ejercicios. Un análisis Greenfield, un análisis de optimización de redes y finalmente un análisis de simulación de esa red óptima. ¿De acuerdo? Estos fueron como los 3 elementos. Quiero que se lleven este resumen súper rápido que estoy haciendo aquí al final para animarlos a que hagan parte de esto. Este reto es buenísimo y en la escuela, de hecho, somos pioneros, déjenme decirles esto, en el uso de estas herramientas con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, vamos a mostrarles a ustedes cómo empezar a utilizar IA en sus decisiones logísticas. ¿Sí? Y hemos avanzado muchísimo nosotros aquí al interior de la Escuela Colombiana de Ingeniería, ¿sí? En ese sentido. Entonces, ahí hay una invitación grandísima. Y aprovecho de paso acá, robándome unos minutos finales de ustedes, y acá robándole unos minutos finales, Norma, a ti también aquí ya antes del cierre, ¿sí? Porque es que hay unos trabajos de la Escuela de Ingeniería en estos temas que quiero invitarlos a consultar. Sí, hay unos ejercicios buenísimos que se han hecho en la escuela en materia de redes para aquellos inquietos que quieran ver qué hay en diferentes sectores. Sí, hemos hecho unos trabajos tremendos en materia de tesis de maestría, sí, bellísimos, que quiero invitarlos también a que ustedes vean ese trabajo que la universidad está haciendo en conjunto con el sector real para fortalecer, sí, y traer soluciones reales que deriven precisamente en incremento de beneficios para todos, no solo y ver esa belleza de integración entre el sector educativo y el sector real. ¿Sí? Es que ha hecho unos trabajos acá bellísimos en la universidad en ese sentido y pues los invito también a que ustedes puedan consultar algo de ese esfuerzo que ha hecho la universidad también y que ha presentado en diferentes conferencias. Y he visto también acá que la escuela pues ya ha hecho varias de estos ejercicios anteriormente en materia de webinars incluso. Entonces aprovecho acá robándome unos minutos, Norma, también para invitarlos a eso. Porque hay unos esfuerzos tremendamente. Norma es experta en eso, sabe mucho más que yo. Entonces, pero sí les puedo decir yo que la invitación realmente está abierta para que ustedes hagan parte de este curso y nos divirtamos, porque acá vamos a tomar decisiones, a divertirnos, a pasarla bueno, precisamente en estos ejercicios. ¿Sí? Muchas gracias por estos Bueno, minutos que me ingeniero, regalaron. Y perdón muchísimas por toda esta gracias. dificultad técnica que tuve hoy preciso. Pero bueno, lo logramos al final. Al final lo logramos, ingeniero. Sí. Muchísimas gracias por compartir el conocimiento con nuestros invitados. Eh, Queremos saber si de pronto alguno de nuestros invitados tiene una pregunta para el ingeniero Enrique y vamos dando cierre. Las personas que quieran intervenir pueden levantar su mano, les activamos el micrófono o consignar sus preguntas en el chat. Pero creo que, ingeniero, todo quedó muy claro porque no tenemos preguntas de nuestros invitados y tampoco tenemos manitas levantadas. Entonces, les voy a compartir en el chat de esta charla, les voy a compartir la información del curso para que pues todos tengan acceso a esta información y puedan conocer al detalle
lo que se va a ver en este curso, por supuesto, relacionado con todo lo que el ingeniero nos compartió esta noche. Entonces, allí les dejo la información. Muchísimas gracias a todos por asistir. Ingeniero, no tenemos preguntas. Entonces, yo creo que le damos a nuestros asistentes las gracias y un cordial saludo. Esperamos poderlos ver en otra oportunidad. Ingeniero, muchas gracias. Laura, muchas gracias por tu apoyo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y finalmente nada, invitarlos a que entre a este curso. O sea, créanme que este curso no lo tiene, y se los digo con conocimiento de causa, no lo tiene ninguna otra universidad. ¿Sí? Aprovechen este elemento, somos fuertes en este tema, somos los mejores en este tema. Déjenme ser un poquito prepotente en esto, pero es que lo digo con conocimiento de causa, realmente. Claro que sí. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias, Norma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, a usted. Muchísimas gracias también por tu apoyo y a todos también muchas gracias. Nos estaremos viendo, espero, por ahí próximamente.